vamos a tocar este tema que ayer ya lo adelantábamos en torno a la muerte de un pastor que terminó con una historia también trágica para quien es acusado de ser el responsable. Todo esto sucedió en el Chapare. Ocurrió exactamente en el municipio de Chinaota. Miren, es muy escalofriante porque claro, en 48 horas ocurren estos dos crímenes. Primero, un pastor que estaba en el culto, que estaba dando la prédica este fin de semana, estamos hablando del pastor Mollo, recibe un disparo, muere inmediatamente, es asesinado. Y claro, se intenta identificar a la persona responsable. La policía identifica a la persona responsable. Se trata de un hombre de 31 años de edad que efectivamente trabajaba como payasito. Trabajaba como payaso. La policía lo identifica, lo detiene, lo lleva a celdas policiales, bueno, a la carceleta que tienen en Chinaota en realidad, y la población, la turba molesta por el cariño que le tenía al pastor, me imagino. La turba molesta va y saca a este hombre a la fuerza de las celdas policiales, lo golpea, le rocía alcohol y también le quita la vida. Queremos saludar, por favor, al director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, el coronel Eric Peralta, a quien le agradecemos estos minutos. Bienvenido, director, un placer saludarlo desde Estudio María y Priscila. Buen día. Muy buenos días, María Priscila, aquí a la orden. Bueno, por favor, ya estábamos dando, coronel, aquí un contexto previo sobre estos dos crímenes seguidos en Chinaota tan macabros. Por favor, cuéntenos el detalle. ¿Qué se sabe? ¿Cómo han identificado ustedes a la persona, al responsable de haber disparado al pastor el fin de semana? Bueno, después de que ustedes ya dieron en este momento una descripción de manera general y precisa de lo que ha acontecido, las actividades policiales giraron en torno al hecho que describe y lo primero que se realizó fue individualizar al autor del hecho. Este, lógicamente, al formar parte de esa comunidad, ya era conocido por los miembros de la misma y únicamente tuvimos que realizar las indagaciones, las entrevistas, hacer el seguimiento y se logró ubicar dónde él se encontraba, ¿no? Y después de haber sido aprendido, el tipo es conducido hacia celdas policiales. Y al ser Chinaote un pueblo pequeño, corrió la voz de que ya fue aprendido el sujeto porque estos fueron seguidos inclusive por los comunarios. Ingresaron, irrumpieron celdas, forzaron el candado de la puerta, sacaron a empellones al autor, intimidaron y golpearon, empujaron a la policía. Y bueno, pues difícilmente una decena de policías se va a enfrentar a 200 personas. Entonces, estas optaron por trasladarle empujones al autor, rociarle con gasolina y prenderle fuego. Ahora, director, ¿cuál era el antecedente de este señor? Como bien decía usted, la población se conoce Ujú. y conocían a este payaso, que además se ha difundido en las últimas horas un video muy agresivo, ¿no? Contra el propio pastor, con palabras irreproducibles y demás. Entonces, y a mí me preocupa que era payaso, ¿no? Y el payaso tiene siempre una relación muy cercana Con con los niños. niños. Entonces, ¿qué se sabe de este sujeto, por favor? Quizás de manera somera, si bien no somos criminólogos en el tema, Ujú. pero un análisis delictivo, estaríamos hablando pues de un crimen de reacción impulsiva. Estaríamos hablando de una persona de que es capaz de quitar la vida ante una acción tan mínima. Es un peligro latente para la sociedad. Estamos hablando de una persona que tendría una desviación severa de la conducta. Estaríamos hablando quizás de una persona con algo de psicopatía, digo, una persona psicópata porque es una moral, porque no tiene cariño, digamos, hacia el entorno. Estaríamos hablando de una persona que al margen de tener ese tipo de desviación severa de la conducta, también era consumidor de sustancias controladas. Bajo ese concepto, pues estaremos hablando de una persona que era altamente peligrosa para cualquier persona que en ese momento le hubiera generado algún tipo de acción para esa reacción que él tuvo. ¿Cómo y por qué le dispara al pastor este fin de semana? Me sorprende también la falta de control, ¿no? Porque era en pleno culto que el tipo va, saca un arma y le dispara. ¿Qué habría pasado? ¿Cuáles fueron las causas? Por lo que se ha podido colectar en relación a las entrevistas,
El pastor, lógicamente, por su condición mismo de hombre de fe, reflexionó de manera quizás muy severa días antes a este señor porque habría intentado o habría querido robar aparatos de sonido. Fue seguramente esta reprimenda que le realizó el pastor para que éste lo tenga ya en la mira para quererlo ejecutar, más aún después de haber visto que tenía cierta percepción de la religión cuando éste realiza algún TikTok o alguna comunicación vía las redes. Entonces asuma de que esta persona era altamente peligrosa y apuntó hacia el pastor porque este días antes le habría llamado a la reflexión, la atención. Y el pastor, es que este detalle, por favor, eh, perdón, no el pastor, el hombre de 31 años que trabajaba de payaso tenía un arma, lo consiguió solo con este fin. ¿Y cómo hace el disparo? ¿Estaba dentro del culto? Sí, en virtud de las entrevistas, porque nosotros trabajamos básicamente en lo que declaran las víctimas y los testigos, entendemos de que esta persona realizó esta acción delictiva en el interior del Ujú. culto, cuando todos se encontraban bajando la cabeza, orando, etcétera, Mm. se acercó y bueno, pues cuando nadie en el momento menos al descuido, digamos, de todos, le aplica el disparo en la cabeza, ¿no? Con un arma artesanal, tampoco estaba agarrando una pistola ni un revólver, pues, de fabricación legal. Esta es simplemente un arma artesanal que es utilizada muchas veces en el mundo delincuencial. Director, tengo la imagen del arma. ¿Por qué ha sido fabricada por esta persona? Por lo que veo, no es un arma normal, común y corriente, ha sido fabricada. Sí, Priscila, un arma está compuesto pues de un cañón, de un percutor y de una cola del disparador, es decir, su mecanismo en teoría es de fácil fabricación. Lógicamente tiene que existir hasta una tecnología en ingeniería para que este no sea peligroso para el Ujú, portador. Sin embargo, los elementos básicos es un cañón por donde tiene que salir expulsado el proyectil. Y ujú, este cañón es básicamente una cañería de hierro galvanizado esta sí, soldada a un resorte ya de alta presión que impulsa un qué percutor, que en horror. este caso el percutor resulta ser un clavo o un tornillo afilado para que impacte con el fulminante No. del cartucho y salga expulsado el contenido. Entonces es de fácil fabricación, pero para el portador también es peligroso porque al no ser material dedicado o que sea utilizado para esto, puede deflagrar y puede lastimar al mismo percutor, digo, Ujú. a la misma persona que está utilizando. Esto, Entonces, no es difícil de construir. director, esto me lleva a la siguiente pregunta. El fabricar esto, que no es difícil, como bien dice usted, pero necesita de un tiempo y una fabricación, es que él ya lo tenía. O sea, realmente el sujeto era peligroso. ¿Tenía antecedentes? Antecedentes con este mismo tipo de hechos, no, pero sí tenía antecedentes de haber realizado algún tipo de agresión en algún momento, era Mm. bastante violento, era consumidor, pero jamás uno iba a pensar de que iba a generar muerte a alguna persona. Bueno, pero los antecedentes ya son Claro. un parámetro indicativo de que, sí, a la larga la violencia viene en escalada. Ahora, coronel, la siguiente etapa en esta investigación, porque claro, identifican a quien mató al pastor, pero después matan también al autor. Entonces, lo primero que me llama la atención es lo vulnerables que resultan ser estas celdas policiales en Shinaota. Con tanta facilidad la gente entró y lo sacó. Bueno, definitivamente, distinguida María, la turba enardecida en cantidad desproporcionada al personal policial es pues difícil de controlar. Ya más aún cuando se encuentra, cuando la víctima en este caso sea un hombre de religión, el rumor, el clamor,
la turba enardecida hace de que ellos no midan consecuencias, porque ahora las consecuencias van a ser contra las personas que hayan participado de manera directa, los encubridores, cómplices, etcétera, de lo que ha acontecido. Ahora, esta investigación me imagino que no será nada sencilla, porque cuando suceden este tipo de hechos, lo primero que es la ley del hielo, del silencio. Nadie dice Ujú. nada, nadie vio nada y todos se protegen. ¿Cómo se llega a identificar a quienes promovieron esto? Así es, Priscila. Lamentablemente, los investigadores trabajan muchas veces en función a declaraciones testificales, más aún cuando no existen cámaras de vigilancia, etcétera. Entonces, más en un lugar como este, donde por lo general ante este tipo de hechos optan por un silencio, difícilmente se va a lograr de que alguien pueda testificar en contra de uno de sus mismos compañeros, colegas, vecinos del mismo pueblo. Entonces va a tornar un tanto difícil el dar con los autores. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de contar con algún elemento objetivo, quizás alguna filmación clandestina que haya habido por ahí, se va a identificar por lo menos a los que hayan participado y de ahí ya empiezan las demás declaraciones para saber quiénes son los que dieron la idea de quitar la vida a este sujeto. ¿Cómo está? Y esto como una pregunta ya un poco más general. Pero, ¿cómo está la presencia de la policía en el trópico, específicamente en este municipio de Chinaota? ¿Están pudiendo trabajar con normalidad? Normalidad al 100% como requeriría, tomando en cuenta la población, en ninguna parte del país, digamos, es suficiente, en ninguna parte Ujú. del país. Entonces, la cantidad que tenemos en Cochabamba de policías se los distribuye de acuerdo a la necesidad. Entonces, estamos hablando de que en el trópico tenemos una cierta cantidad de policías, muchos de ellos de uniforme, muchos de ellos en el tema de inteligencia, muchos de ellos en el tema investigativo, muchos de ellos en tránsito, pero aún así difícilmente se va a alcanzar al 100% lo que requería esa población. Ahora, estos hechos que se han estado registrando en el Chapare, sobre todo, director, ¿le preocupan? ¿Tiene el acompañamiento del Ministerio Público en investigaciones? ¿Se llegan a esclarecer muchos de estos hechos de inseguridad que se están dando en el Chapare? ¿O es difícil el trabajo allá? Existe una gama de situaciones cuando existen diferentes tipos de delitos. Hay algunos que son sencillos, hay algunos que son complejos y otros que son muy complejos. La coordinación con el Ministerio Público y con el Poder Judicial siempre tiene que existir porque en teoría nosotros somos los que estamos en contra de la delincuencia y tenemos que trabajar en base al Código de Procedimiento Penal y en base a una ética y moral y operativa que tenemos que coordinar. Pero lamentablemente, como digo, la cantidad que tenemos eh, no es la ideal. Bueno, le agradecemos muchísimo, coronel Peralta. Entonces continúan las investigaciones. Todavía ni un identificado por el linchamiento. Por el linchamiento no se tiene en este momento ningún Ujú. identificado, entonces los primeros que van a ser sometidos a unas entrevistas van a ser las autoridades máximas del pueblo. Muy bien. Le agradecemos mucho, director, por haber estado con nosotros en el programa y por compartir estos detalles que nos preocupan definitivamente, no solo en Cochabamba, no solo en el Chapare, sino en el país. El tema de inseguridad, cómo fabricó su arma, o sea, para mí este delincuente, porque no había otra palabra, ya tenía preparada el arma para cualquier acto de estos. De verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, yo les quedo muy agradecido, María y Priscila, por la cobertura que nos están dando. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, coronel Peralta. Muy buen día.